Profe, buenas noches. Mi nombre es Santiago Jojo Echeverry y mi compañero Samir Andrés García. Le vamos a presentar pues lo que hicimos en la base de datos número 7. Como primera parte, vamos a tener una auditoría inicial en donde se va a auditar, valga la redundancia, la calidad de los datos en términos de completitud, unicidad, validez y exactitud. También vamos a tener un apartado de limpieza en donde vamos a pues, hacer una estandarización de los datos, conversión de tipos, validación con regex o uso de expresiones regulares y tratamiento de datos nulos y atípicos. También se va a hablar de la EDA y como parte final se va a hacer pues la auditoría final donde vamos a comparar el antes y el después. Como primera parte, tenemos los hallazgos iniciales en completitud. Bueno, antes quiero añadir que la estructura de la base de datos son 20.000 filas y 16 columnas y al principio todas están en tipo object. Como puede ver, la completitud inicial es de 96.64%. También entre los hallazgos iniciales de unicidad vemos que la unicidad inicial es de 59.75%. En el hallazgo inicial de validez es de 51.54%. Igual usted en las imágenes puede ver cuáles son las columnas que tienen, digamos, más inconvenientes. Y, eh, y en la parte de hallazgos iniciales, en exactitud, hicimos un supuesto en donde hacemos una comparativa entre la transacción currency y el country code. Y ambas nos dieron 30.95%, ve 94%. Bueno, para el proceso de limpieza, pues se tomaron, primero empezamos con la normalización de los textos, que fue conversiones de mayúsculas, minúsculas, de mayúsculas a minúsculas, eliminación de tildes y caracteres especiales. También como conversión de tipos se cambiaron los formatos de las fechas, de montos y por ejemplo en la columna de suscritos se cambió pues directamente a un formato booleano. También se hizo una validación con expresiones regulares para las columnas de email, phone y SKU. Y también se imputaron los datos, se hizo un tratamiento de datos nulos. En su parte numérica se imputaron con una media de datos, los categóricos se imputaron con una moda y las filas inferiores al 50% de los nulos fueron eliminadas. Para el tema de la eliminación de duplicados, pues se procedieron a eliminar cualquier tipo de duplicado que se había, aunque no habían muchos, solamente en la parte de User ID. Y se manejaron los outliers o los datos atípicos con un captado IQR que es básicamente pues una medida estadística que siempre se utiliza para detectar este tipo de datos. En este caso el parámetro fue que si está por debajo del límite inferior se realiza un percentil de 5 y si está por encima del límite superior se realiza un percentil de 95. También puedes decir que los datos atípicos se dejaron, pues estos no eran significativos como para marcar una diferencia dentro del dataset. ¿Qué fue un reto dentro de la base de datos? Primero fue la frecuencia de métodos de pago, que ya mi compañero ahorita le va a explicar, y la unicidad baja. La unicidad baja fue, bueno, respecto a la unicidad, fue al principio, bueno, nos costó entender que muchos valores diferentes que antes contaban como únicos se reducen a menos categorías válidas. Por ejemplo, antes en Payment Method podías tener 500 valores distintos diciendo Visa de diferente forma, de Visa mayúscula, minúscula, con números, con caracteres, y esto pues daba una unicidad más alta.
pero casi todos los registros eran distintos. Y pues después de la limpieza, todos quedan como Visa en minúscula, como único formato, y la unicidad bajó, pero al mismo tiempo la calidad de los datos mejoró mucho. También fue un reto el tema de la normalización de la columna Satisfaction Rating, puesto que básicamente estaba llena de caracteres incongruentes con el nivel de satisfacción, puesto que venían en estrellas, fracciones, escalas, bueno, etcétera. Entonces esto nos dificultaba para hacer comparaciones o cualquier tipo de estadística, pues porque una misma calificación tendría significados diferentes según sea el formato. Entonces lo que se hizo fue que una función se encargara de homogeneizarla. La columna bajo un formato de escala numérica de 1 a 10, donde se detectaron pues valores nulos, se eliminaron espacios y luego se pasó a interpretar el formato de las estrellas. Por ejemplo, si había una estrella, si había un formato que tenía 3 estrellas, pues se tomó ese dato y se puso como 3 de 10, por ejemplo. Y ya pues el compañero pasaría a hablar del análisis exploratorio. No, claro que sí. Con respecto al análisis exploratorio de los datos, OEDA, en este proceso llevamos a cabo ya previamente, se ha estandarizado, se ha normalizado o se ha llevado a cabo ese proceso, ese tratamiento de nuestros datos. Podríamos decir para este punto que ya nuestros datos están totalmente limpios, es decir, ya se podrían tomar decisiones con ellos. Pero por qué diría o diríamos que podríamos decir? Es que este proceso lo que busca es garantizar o más bien concluir que ese proceso que se hizo previamente para el tratamiento de nuestros datos, para la limpieza de nuestros datos como tal, qué valores positivos reflejaron. Entonces, a través de visualizaciones, podríamos dar mayor detalle este, este proceso de análisis de exploratorio, lo que se le da. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, pasamos a la parte de visualizaciones de nuestros datos, es decir, cómo se comportan nuestros datos a través de ese proceso de EDA. Entonces vemos que la distribución de montos, que es nuestra primera gráfica, vemos que hay valores que coinciden, como es la media y la mediana, y esto tiene una razón de ser de manera lógica, y es que a través de ese proceso que se hizo del tratamiento de nuestros datos, ese proceso de imputación mediante la media y la moda, lo que se hizo, la media se centra en ese valor en específico, que está entre 4.000 y 5.000, específicamente en 4.979, como se puede apreciar. Y la mediana toma ese punto en concreto, ese promedio en concreto, y por eso es que se coincide en este caso. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Frecuencia de métodos de pago. Esta es nuestra segunda gráfica y muestra el top 10 de métodos de pago. Vemos, vemos que para la frecuencia de métodos de pago, el uso de método de pago es equilibrado, es decir, no hay un dominante como tal. O muy poquito, o sea, no domina tanto o no se ve un método de pago que predomine. Para este caso en particular, como el compañero ya lo había dicho, lo había mencionado, tuvimos un reto y es que eh, para este caso el proceso de estandarización no fue del todo correcto, ya que se infiltraron o se colaron valores que no eran reales o que correspondían a los métodos de pago como tal. Y esos eran valores tipo na, non, que son valores tipo texto. Es decir, que no nos estorbaban en el análisis
de nuestros datos. Entonces, lo que hicimos fue que a través de un proceso de estandarización, normalización e imputación, el ranking ahora sí refleja los valores reales como tal, que son los métodos de pago que podemos apreciar. Pasemos a la siguiente diapositiva. La relación entre monto y satisfacción. Bueno, primero aclarar que los puntos significan cada transacción. Esos ejes verticales y horizontales significan ese proceso de imputación de los registros como tal. Vemos que no hay una correlación o la correlación es casi nula. La correlación es casi nula. Es decir, que no se ve una relación clara entre pagar más y estar más satisfecho. Eso es lo que nos da a entender este comportamiento de nuestros datos para la transacción amount y satisfacción rating. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y ya para finalizar nuestra auditoría final, básicamente lo que se hizo fue una comparativa del antes y el después. Es decir, cómo y reportamos esos valores que logramos que a través de ese procedimiento exhaustivo que hicimos, limpiar nuestros datos, ese tratamiento de datos como tal, logramos tener una base de datos que en seguridad, ahora sí con seguridad, podríamos decir que obtuvo mejoras con respecto a unicidad, completitud, validez, exactitud como tal. Vemos unas mejoras positivas, entonces ya podríamos concluir y decir que nuestros datos eh, ya podremos realizar análisis, podríamos trabajar en base a ellos y tomar decisiones con respecto a nuestros datos, ya en esta etapa inicial. Ya en esta etapa. Muchísimas gracias. Gracias.